Creo que nosotros tres estamos. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Nir. Ya estamos esperando a que más personas se conecten. Estamos Bien. esperando unos minutos más mientras tenemos más delegados. Muchas gracias por la espera. Muchas gracias y solo quiero ver si estamos con Alan, que lo veo, pero quiero también escucharlo. Alan. Estoy aquí. Bueno, gracias. ¿Y el Gracias. embajador? Señor embajador, ¿está con nosotros también? Voy a ver. Ok, voy a pedirlo también. Hey. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, sí. Estimado embajador, ¿cómo está? Sí, ahí lo oímos perfecto. Perfecto, gracias. Un minuto. Estamos esperando a que más personas Gracias. se conecten. En un Dígale momento que pare, vamos a que iniciar. vamos a entrar en una sesión. Que pare. Buenos días a todos. Lavado las manos frecuentemente. Andado con tapabocas en espacios públicos. עוד פעם הפסקת חשמל? כן, הבעיה זה שאנחנו צריכים לעלות פה מול... הולך להשתמש. הנה, בסדר. לא, לא. זה סלולרי. אז לא אומר קמחת חשמל פה שנייה. לא, הבעיה זה האור. שיראו אותי. קריס, אתה יכול בינתיים לשים על מיוט. אני שם על מיוט, תודה. אוקיי.
Bueno, muy buenos días. Ya son las 9:01. Tenemos 71 empresarios conectados. Vamos a esperar un poco más, unos 3 minutos más para iniciar. Bueno, muy buenos días para todos. Señor embajador, la saluda Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI. Nos reunimos con usted unas semanas antes de iniciar esta cuarentena extensa para hablar de trabajo conjunto con ustedes y con las empresas nuestras afiliadas, y sea esta pues la oportunidad primero para saludarlos, saludar también a Alan Hoffman, director de América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel, y a Nir Adam Sela, jefe de misión económica de Israel en Colombia, para que nos acompañen en este foro que junto con la gerencia nuestra aquí en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, venimos realizando este tipo de conversatorios con diferentes organizaciones para poder compartir. Ya en este momento tenemos 91 espectadores conectados y pues seguramente se unirán algunos otros durante la charla. Para esta de hoy, que la hemos denominado Reinvención Empresarial ante el COVID-19, el caso de Israel como una de las experiencias de innovación y tecnología en sectores como la salud, como la educación, entre otros. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra, señor embajador, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este webinar del Comité Internacional del ANDI. Bueno, primero quiero agradecer a usted, vicepresidenta ejecutiva Paola Buendía, a Ana Milena Cortázar, la directora de Acuerdos Internacionales, y a todos los miembros de ANDI por esta oportunidad de poder presentar la oferta israelí en tecnología e innovación. Si van a preguntar a dos israelíes cualquier pregunta, me imagino, y creo que todos los israelíes aquí en la charla lo van a confirmarlo, que posiblemente recibirán 3 o 4 respuestas diferentes. Y creo que este fenómeno intelectual, emprendedor, y esta práctica nos acompaña
unos cuantos miles de años como pueblo judío y obviamente en Israel también. Pero creo que solamente en los últimos 30 años o en las últimas décadas nos dimos cuenta del inmenso valor de este regalo. Y hoy día Israel, sin duda, es la meca de la tecnología e innovación global. No hay ni un multinacional que no respeta a sí mismo si no tiene su centro de R&D en Israel. Estamos hablando de fintech, de agrotech, de aguatech, de comunicaciones, de transporte, de reciclaje, en cualquier color, verde, azul o naranja, y en cualquier tamaño y tipo. Israel, cuando se dice Israel, es igual a tecnología e innovación. Este año aquí presente nos va a presentar 3 eventos constituyentes en las relaciones económicas entre Israel y Colombia. Primero, en poco tiempo entrará en vigor el TLC después de 7 años y varias dificultades políticas. Se van a abrir nuevas oportunidades para las 2 economías. Estas 2 economías, vamos a enfatizar, son economías complementarias. Más tecnología Israel va a mejorar la producción y va a transformar la producción colombiana en cualquier área a más competitiva para penetrar mercados internacionales. Segundo, una oficina de tecnología e innovación colombiana se abrirá en Israel. Nosotros personalmente esperamos que esta oficina se ubicará en Jerusalén, frente a la oficina de innovación, de la Autoridad de Innovación, que aquí el señor Alan Hoffman está representando. Pero estamos seguros que esta oficina colombiana permitirá más flujo de tecnología hacia Colombia, más proyectos mutuos y más aprendizaje. Y tercero, el presidente Duque visitará Israel, esperemos al fin de este año, el año que viene, y obviamente esperamos que junto a él llegará una delegación comercial, empresarial y económica. Todo esto, todos estos 3 eventos, estamos seguros que van a inyectar más energía a las relaciones económicas como debe ser, como debía ser hace 7 años. Los invito a ustedes a seguir interesarse sobre este milagro israelí. Aquí van a escuchar sobre las tecnologías y la innovación israelí en una forma general, pero para explorar ciertas tecnologías en sectores específicos de salud, de seguridad, de educación, ciudades inteligentes, ciber. Para eso nosotros estamos aquí, la embajada y el equipo excelente de la misión económica aquí en Colombia, encabezada por Mira Damsela, que nos está acompañando hoy y va a hablar siguientemente. Quiero agradecer al señor Alan Hoffman de la Autoridad de Innovación de Israel por esta exposición en el seminar. Baruch haba Alan. Estamos muy contentos que nos está acompañando. Y a todos los oyentes les digo que ustedes tal vez no saben, pero Alan hoy es un celebrity. Es una persona muy, muy, muy perseguida en el mundo, de parte de diferentes audiencias y públicos, para presentar exactamente este maravilloso fenómeno y este proyecto en camino que se llama la Nación Startup de Israel. Entonces, toda rabá, Alan. Les quiero agradecer a todos ustedes por participar. Esperamos escuchar de ustedes y de sus intereses prontamente después de esta exposición. Y quiero recordarles, cuando ahora van a escuchar a Nir, Adam y a Alan, siempre recuerden que es posible que van a escuchar de la misma persona una opinión diferente de la que dijo hace unos cuantos minutos. Así somos nosotros, desafiantes, innovadores, con ideas nuevas. Gracias a todos, espero que tengan una muy fructífera actividad hoy. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias por su presencia hoy
Alan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te doy la palabra, no sé si quieras hacer la presentación en español, en inglés o como tú prefieras. La vamos a hacer en español, ¿les parece? Perfecto, Empecemos. perfecto. Empecemos. Muchas Entonces, gracias. primero, antes que nada, quisiera agradecer a la Andy por la invitación, a las palabras del señor embajador Cristian Cantor, y también la participación del jefe de la misión económica de Israel a Colombia, Nida Amsela, ambos grandes amigos, y trabajamos en conjunto para poder realmente llevar lo mejor de la innovación y la tecnología israelí para desarrollar y co-desarrollar y generar proyectos en conjunto con empresas en Colombia. Antes que nada, entiendo que el título de la charla es sobre la reinvención, es decir, cómo nosotros tomamos esta crisis, esta coyuntura en la cual nosotros nos encontramos hoy en día, y la podemos utilizar para impulsar y desarrollar una economía basada sobre el conocimiento y la innovación, que desarrolle en función de ello un crecimiento que es sustentable e inclusivo. Ese moto, esa misión es la misión que tiene la Autoridad de Innovación de Israel, y es la que nos lleva día a día, incluso en momentos de crisis, a promover la innovación y el conocimiento como una herramienta, como un motor que se convierte en la locomotora del crecimiento de Israel. No tengo por qué explicarles a ustedes que en los últimos 30 años el desarrollo de la tecnología y la innovación en Israel ha sido la locomotora que impulsó el crecimiento de la economía. Como bien dijo el embajador, más de 380 multinacionales tienen su centro de R&D, de I+D en Israel, y unas 536 tienen actividades referidas a la innovación y también a la tecnología. Durante la crisis actual, todos los países del mundo se enfrentaron a diferentes dificultades que los pusieron frente a obstáculos muy difíciles y que quizás nunca antes han enfrentado. Incluso Israel ha sufrido esta crisis por varios motivos. Primero, nosotros fuimos de los primeros países del mundo que han optado por un cierre total de fronteras y también del tráfico aéreo. Siendo Israel un país en el cual el tráfico aéreo es el principal fuente de tránsito de personas y bienes, el cierre del espacio aéreo israelí ha generado un aislamiento del país y por lo tanto también un perjuicio para el desarrollo normal de la economía. Para hablar un poco de números, en los últimos meses, desde el comienzo de la cuarentena hasta el pico máximo de la cuarentena, en el cual los niveles de desocupación llegaron hasta un 26.5% de la población, casi, o sea, más de uno de 4 israelíes sin trabajo. Gracias a Dios, en las últimas semanas hemos empezado un proceso ya de apertura paulatina de la cuarentena y un retorno a una especie de normalidad de post-corona. Para mostrar bien los datos, ¿no? Estamos hablando de que previo a la crisis, el nivel de desempleo en Israel se ubicaba en el 3.7, 3.8%, un mínimo histórico. Hoy en día podemos ver que ese crecimiento exponencial de la desocupación se ve principalmente impulsado por la falta de actividad económica. Ahora, ¿qué hacemos como gobierno? ¿Qué hacemos como sociedad, como economía, para enfrentarnos a una situación en la cual todos los medios de producción y las redes globales de valor se ven paralizadas y se ven afectadas? ¿Cómo hace la logística para poder, y el transporte para poder superar la crisis? ¿Cómo influye el consumo masivo en el cambio de la forma en la cual nosotros consumimos? ¿Cómo la salud se convirtió en un factor preponderante dentro de la vida de todos nosotros y también de nuestras economías? ¿Cómo la ciberseguridad
se ha transformado en un factor importante para la continuidad del funcionamiento y la operacionalidad de la economía. Y por último, cómo el trabajo y la educación han ido cambiando en función de esta crisis. Yo creo que en todas las charlas que he brindado las últimas semanas, principalmente con grupos de empresarios y también con representantes de gobiernos y entidades de gobierno regional, la pregunta principal que me han hecho es, Alan, ¿qué va a pasar? Y yo creo que la respuesta más correcta y más honesta es decir que nadie puede saber qué es lo que va a pasar. Nosotros no podemos saber qué va a pasar después del COVID-19, cuáles son las consecuencias. Lo que sí podemos ver y que podemos analizar, y creo que es lo más importante y lo más honesto de hacer a nivel intelectual y académico, es analizar qué es lo que ha estado pasando, y en base a eso ver cómo los diferentes sectores económicos e industriales van a tener algún tipo de cambio en función de la crisis, si esos cambios se han visto acelerados o se han detenido. Primero quiero comenzar con el rubro de lo que es el consumo masivo. Pensemos que históricamente en nuestras sociedades el consumo masivo siempre fue un motor, el consumo interno, fue un motor importante de la economía. Hoy en día, durante la cuarentena, lo que ha ocurrido es que la mayoría de las personas se han visto imposibilitadas de desarrollar ningún tipo de consumo físico, es decir, no puedes acercarte a ningún centro comercial, a ningún centro de compras, algún shopping, no tenés esa posibilidad. Y eso implica que el nivel de consumo para aquellos que están acostumbrados a utilizar esos modelos, esos medios de consumo, se ve restringido. Por otro lado, podemos ver que plataformas de consumo masivo a través de Internet, plataformas digitales, han podido mantener el nivel de consumo e incluso hay casos en los cuales ha aumentado de forma exponencial. Voy a dar dos casos, uno de Estados Unidos y uno latinoamericano. Un caso de Estados Unidos es Amazon. Amazon llegó a su nivel máximo de valor en el mercado, en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en el Nasdaq, durante la crisis. Ahora la pregunta es, todas las bolsas del mundo se están derrumbando, ¿cómo puede ser que Amazon llegue a su máximo histórico? Y yo creo que la respuesta está en el nivel de demanda que ha tenido Amazon durante la crisis. Y les voy a dar un caso particular, un caso personal. Tengo un familiar que vive en los Estados Unidos y estaba utilizando el servicio de Amazon para comprar un producto. Hay dos tipos de modelos de suscripción, el normal y la suscripción premium. Esta persona usaba el Amazon Prime, que es el servicio premium, para poder recibir el producto entre 24 y 48 horas en el domicilio. Cuando compró el producto esta persona, Amazon le ofreció pagarle entre $1.50 y $2 para que no utilice el servicio de Amazon Prime. ¿Por qué? Porque no daban abasto. Porque el nivel de consumo era tan alto que el servicio premium de Amazon no daba abasto para poder brindar un servicio exitoso. Otro dato que quiero mostrarles, justo estaba leyendo un poco de diarios económicos en México. La empresa Mercado Libre, que es una plataforma también de comercio digital, todos ustedes la deben conocer, que está en toda América Latina, registró el nivel máximo de ventas y de comercio en México durante la pandemia, en el mes de mayo. Entonces la pregunta es, y yo creo que es una pregunta que todos aquellos que estamos dentro del mundo del comercio, dentro del mundo del emprendedorismo y de las empresas, nuestras empresas están preparadas para una transformación digital que ya no es algo que solamente lo hablamos en estos forums, sino que es parte de la vida diaria de todos nosotros, de la forma en la cual nosotros consumimos. Yo creo que el tránsito y el desarrollo de un modelo mixto de comercio en el cual el modelo clásico, físico, sigue existiendo y hay que desarrollarlo, pero el modelo digital es central para el futuro del mundo. Y no estamos hablando de algo que
surgió por la crisis. Creo que es importante remarcar esto. Estos procesos existen ya desde hace tiempo. Las empresas que se dedican al rubro de comercio digital existen hace tiempo. El problema es que la gran mayoría de los comercios de pequeñas y medianas empresas no están del todo vinculadas a ese mundo. Y yo creo que son aquellas empresas que son pequeñas y medianas las que se han visto más afectadas durante la crisis, y mucho tiene que ver con su desconexión con este tipo de plataformas de comercio. El mundo va hacia ese lado, y yo creo que la crisis lo único que hizo fue acelerar estos procesos. Respecto al tema que tiene que ver con la logística y con el transporte, hay dos aspectos. Primero, cómo los productores, por ejemplo, de alimentos y de otros productos perecederos, han logrado o no han logrado durante la crisis poder desarrollar un proceso de transporte lo suficientemente eficiente que haga generar abastecimiento constante a las ciudades y a los ciudadanos y a los consumidores. Yo creo que esta crisis lo que ha remarcado y ha puesto mucho más el foco es en la falta de automatización y la falta de tecnologías que se utilizan para el desarrollo de la logística. En los últimos años lo podemos ver en varios estudios, incluso de la Asociación Latinoamericana de Venture Capital. Uno de los sectores que más se invierte en América Latina en tecnología e innovación es el rubro de la logística y el transporte. No por nada esto es así, o sea, todas las grandes compañías están viendo este movimiento y esta necesidad de reducir los costos, mejorar la eficiencia del transporte y la movilidad, para poder llegar mejor y más rápido con los productos al consumidor directo. Yo creo que este tipo de tecnologías, este tipo de enfoques son fundamentales para mantener una economía activa y en movimiento. En el caso de la crisis, lo que la crisis ha mostrado es que es mucho más importante que solamente pensar en la cuestión económica y de tiempos que la logística puede cambiar en la forma en la cual nosotros desarrollamos el transporte de bienes y servicios, sino más aún el abastecimiento. Muchos países han sufrido el desabastecimiento en algunos sectores económicos causal de fallas o de imposibilidades que la crisis ha impuesto sobre la logística. En el mundo de la salud, y en esto me quiero un poco detener, es importante ver que el rubro de la salud se ha transformado en la estrella principal de las economías a nivel mundial. O sea, la salud, es decir, la infección por COVID-19 es lo que ha determinado si la economía se para o no, si la economía continúa activa o no, el nivel de contagio, etc. Ahora, este tipo de crisis lo que ha puesto el foco es la necesidad urgente de tener telemedicina de calidad y acceso a los centros de salud y a un médico y doctores de diferentes tipos, sin la necesidad de tener que ir físicamente a ese centro de salud. Lo que antes era difícil de entender, hoy ya es claro. El acceso directo a un centro de salud, un hospital, aumenta el riesgo de que cualquier persona pueda contraer una infección o una enfermedad, que quizás no la tiene en el momento en que llega al nosocomio. Y si vemos los datos, en los Estados Unidos, el 50% de los enfermos son enfermos crónicos. Es decir, nosotros, gracias a la mejora de la calidad de vida, hemos visto cómo nosotros en todo el mundo vivimos más, tenemos más años de vida, pero a la vez, al vivir más años, también tenemos y sufrimos muchas veces de enfermedades crónicas, enfermedades que son incurables, pero con las cuales podemos convivir. El 85% de los pacientes en los centros de salud en los Estados Unidos son enfermos crónicos, es decir, enfermos que no tienen un tratamiento, que pueden tener un tratamiento que es ambulante, que no es necesario que lo tengan
directamente en el centro de salud. Imagínense si nosotros impulsamos el empoderamiento de los pacientes, dándoles información, dándoles capacidad de poder realizar estudios ambulantes, realizar tratamientos ambulantes, sin la necesidad de tener que acceder a un centro de salud. Estamos mejorando la calidad de vida de las personas, estamos reduciendo el peligro de contraer otras enfermedades e infecciones, estamos reduciendo el tiempo que requiere tomar un turno y poder recibir una solución o un diagnóstico. Y por último, estamos reduciendo también la congestión que están teniendo los centros de salud, que están colapsados a nivel mundial. La crisis puso solamente el foco. Cuanto más infecciones de COVID había, y más posibilidades de que personas lleguen por el COVID a terapia intensiva, más riesgo tenía el sistema de salud. En situaciones normales, el sistema de salud tiene épocas en el año en el cual colapsa. No solamente en Colombia, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. El traslado de una salud física a una salud más digital, donde el poder del conocimiento no solamente está en el doctor y en el centro de salud, sino también está y puede estar en el paciente, va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y también va a poder dar soluciones concretas a los sistemas de salud que están colapsados y que no pueden y no tienen la capacidad de poder aumentar el presupuesto. Hay varias tecnologías israelíes desarrolladas en este sector, en el sector de salud, en el sector de logística, en el sector también de consumo masivo. No quiero ahondar en ellas, pero podemos hablar de tecnologías que se dedican, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades, para el desarrollo de medicamentos. Entendamos que en los últimos 40 años el costo de desarrollar medicamentos ha aumentado un 15 veces. En Israel estamos desarrollando diferentes, empresas están desarrollando diferentes tecnologías que permiten, por ejemplo, probar la toxicidad de diferentes medicamentos en tejidos diseñados e impresos por impresoras 3D, sin necesidad de tener que ser utilizados en personas, o cómo dosificar, por ejemplo, medicamentos en pacientes oncológicos, en los cuales la dosificación del medicamento es sobre la célula cancerógena y no sobre el resto de las células sanas. Este tipo de soluciones que tienen que ver no solamente con la telemedicina y el trabajo y el tratamiento a distancia, sino también cómo mejoramos también el tratamiento que hoy en día estamos haciendo y cómo lo hacemos mucho más eficiente. Y para finalizar, el sector del trabajo y la educación me parece que es lo que ha estado también cambiando mucho en función en los últimos años y la crisis mucho más. Les voy a contar un proyecto que me parece que es muy, muy inteligente y me gustaría mucho que también el gobierno de Israel lo incluya y también todas las empresas en Israel. Hay una iniciativa en conjunto de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, empresas tecnológicas y el Ministerio de Transporte para impulsar el teletrabajo post-COVID. Es decir, nosotros durante la crisis hemos tenido la obligación de trabajar en cada uno de nuestros hogares, y se ha visto que quizás ese tipo de modelo de trabajo aún puede mantener la productividad, incluso en algunos casos mejorarla, y por otro lado, mejorar también la calidad de vida de los empleados. Fíjense que muchos sufrimos de estar en el tráfico horas y horas por día y por mes y por año, y eso nos afecta en la forma en la cual nosotros producimos y trabajamos en nuestros trabajos. Trabajando en nuestras casas, podemos también aumentar el tiempo que tenemos con familia y con nuestros seres queridos. Por eso creo que la gran mayoría de los sectores, como bien he dicho hasta ahora, como el consumo, como la salud, como el transporte y la logística, como la educación y el trabajo, han ido cambiando en los últimos años a pasos
de bebé. Yo creo que lo que la crisis ha logrado ha sido impulsar este tipo de sectores, este tipo de tecnologías, este tipo de soluciones que hacen a la vida mucho más ágil y mucho más capaz de ser flexible y poder adaptarse a las necesidades de la vida diaria y de la crisis también. Por último, quiero también nombrar el rubro de la ciberseguridad. Yo creo que este rubro ha sido, quizás comparado con el rubro de la salud, un rubro que ha sido crítico para las economías del mundo. En el paso de una economía física a una economía digital, la ciberseguridad se convierte en el factor principal que da seguridad a la continuidad operacional de la economía. Imagínense que en muchos casos ataques de ciberseguridad a diferentes infraestructuras críticas del país y de la economía pueden afectar aún más a la economía del mundo y de los países que la cuarentena misma. Yo creo que en ese sector, en el sector de la ciberseguridad, en el cual muchos países del mundo están invirtiendo mucho dinero para reforzar ese tipo de soluciones, va a ser crítico también para los próximos años. En los últimos años lo hemos visto mucho más en necesidad de diferentes organizaciones gubernamentales y grandes empresas de verse protegidas por este tipo de flagelo. Y les podemos dar un caso, que es el caso que salió en las noticias durante la cuarentena. El sistema de agua de Israel recibió un ataque por parte de Irán, con el objetivo de contaminar el agua del sistema de distribución nacional. Y gracias a las tecnologías israelíes desarrolladas aquí, hemos logrado repeler ese tipo de ataque, defendiendo infraestructuras críticas del país como es el agua. Imagínense que nuestro sistema de bancos o nuestro sistema de transporte terrestre, aéreo, las centrales eléctricas se ven atacadas por diferentes ataques cibernéticos. Eso realmente tiene un impacto concreto y también de la forma en la cual nosotros concebimos la economía, en la cual el impacto es muy grande, y creo que tenemos que también poner el acento en ese tipo de tecnologías y ver en esas tecnologías que se han visto desarrolladas e impulsadas en los últimos años un factor importante para el desarrollo. Dejo aquí el lugar, así como escribió Ana Milena, el lugar para poder hacer preguntas. Igualmente le dejo también esta opción de poder compartir algunas ideas a nuestro jefe de la División Económica de Israel en Colombia, Nir Adamsela. Muchísimas gracias, Nir, por tu intervención, por acompañarnos. Ahora quisiera darle la palabra a Nir Adam. Nir es el jefe de Misión Económica de Israel en Colombia. Muchas gracias, Nir, por tu participación también en este espacio. Vamos a dejar las preguntas al final, si les parece. Muchas gracias. En este día quiero dar a ustedes un poco más valor y un poco más información sobre nuestro país y sobre la tecnología. Hablemos un poco sobre el Startup Nation, nación de startups, y también decimos también en una manera un poco más amplia que es la nación de la innovación, es parte de nuestra cultura. Y vamos a hablar un poco sobre un tema que es muy importante para Colombia y para Israel, el tema de agroindustria y
y de desarrollo y adiestramiento en agricultura, el agrotech, y después sobre algunos más temas. Adelante, por favor. Un poco sobre Israel, podemos ver el tamaño, que es muy pequeño, con una población de más de 9 millones de habitantes, más o menos como el tamaño de Bogotá, un poco más, y vamos a hablar sobre otras calidades del lugar. Por favor, adelante. Hay algunos números aquí. Tenemos más de 1000 nuevos startups por año. Y podemos decir que Israel es el segundo país más innovador del mundo después de Estados Unidos. Por ejemplo, hay en el Nasdaq, en Estados Unidos, hay empresas de Estados Unidos. En el lugar segundo hay empresas de China, y en el lugar tercero empresas tecnológicas de Israel. Podemos decir que Israel es un líder mundial en tecnología e innovación. Adelante, por favor. Podemos hablar un poco sobre las condiciones para la agricultura. Creo que en esta historia podemos un poco más entender que la historia de nuestro país y también la innovación. Sabemos que en la Biblia es escrito que Israel es un país que fluye con miel y leche, pero la verdad es que cuando los judíos regresaban de todo el mundo para vivir otra vez en nuestro país, encontraron esta situación sin agua, clima variada, pero en medio de este país es desierto, y el suelo también hay parte que no tiene pasto, no tiene nada de la naturaleza en plantas, y tampoco en ganadería, y tuvieron que desarrollar. Adelante, por favor. Con los años, creo que por ahora ustedes conocen la situación de riego en Israel. Pueden ver en esta foto que tenemos acá riego en el desierto, también el desarrollo de tomate cherry. La vaca israelí hoy es la más productiva en el mundo, más que la vaca holandesa. Y en nuestros invernaderos hay en cultivos específicos hay 12 veces más rendimiento, en otros cultivos es menos, pero puede producir mucho más en espacio muy pequeño. Tenemos un país pequeño, pero produce y también exporta productos de agricultura al mundo. Podemos ver acá que las condiciones fueron no favorables, pero con la innovación y la tecnología cambiamos esta situación, y ahora Israel es un país que pueden apoyar la población y también exportar al mundo. Adelante, por favor. Tenemos que ver la perspectiva que tenemos acá Colombia y acá Israel, ¿ok? Y Israel es como una región en Colombia, pero en el tema de innovación y tecnología podemos ofrecer al mundo y también a Colombia nuestra innovación. Adelante, por favor. Para hacerlo, tenemos muchos actores que trabajan juntos. Tenemos el gobierno, que es la gente que ustedes ven hoy día en esta reunión. Tenemos la academia muy fuerte, incubadores, por ejemplo, de AgTech, y tenemos muchos más actores. Hoy hacemos solo una presentación muy corta, pero podemos decir mucho más sobre el ecosistema israelí de innovación en cada sector. Adelante, por favor.
Y podemos ver algunos de los tipos de soluciones en ACDEC de IDL, invernaderos avanzados, también con sistemas muy avanzados de clima, administración del agua y irrigación. Creo que todo el mundo conoce nuestras capacidades en riego que ofrecemos al mundo, fertilizantes y pesticidas. IDL es también un líder en esta parte. También ingeniería, consultoría, también parte de academia y el conocimiento que ofrecemos al mundo. Semillas, también hay mucha exportación de semillas israelíes a Colombia. También en el tema de ganadería, agricultura, apicultura, pero hay también, por ejemplo, proyectos en Colombia con ganadería muy avanzada que pueden producir mucho más leche y también por el bienestar de los animales. También tenemos la parte de post cosecha, que es interesante también. No tenemos el tiempo para hablar ahora sobre este tema. Adelante. Y quiero decir algunas palabras sobre los otros temas que estamos manejando. En esta reunión hablemos un poco sobre algunos de los temas que están mencionando aquí. El tema de ciberseguridad, que es muy interesante y muy importante para este tiempo, para proteger nuestras organizaciones cuando estamos trabajando desde la casa. Ahí también tenemos autoridad de ciberseguridad nacional y también que es activa en todo el mundo y hacemos muchas cosas entre el gobierno y el sector privado y también ofrecemos a Colombia y empresas colombianas nuestras soluciones. Tenemos la parte de ciencias de la vida, que es también producción y desarrollo de medicinas y también el tema de salud digital. Y es un líder mundial en este tema también. Tenemos Medical Records hace 30 años para todos nuestros residentes y tenemos muchas soluciones en este tema de telemedicina y otros temas. El tema de agua, Israel es un país que recicla casi todo el agua y usa otra vez en la agricultura. Tenemos un país, como mencioné antes, que es medio desierto, pero desarrollamos agricultura en todas partes de nuestro país, también en el desierto y en todas las otras partes, y también usamos el agua y el manejo de agua es un tema muy interesante que hacemos y también ofrecemos las soluciones al mundo. El tema de software es un tema muy amplio. Hay software de cada sector, hay soluciones muy enfocadas en muchos temas. No puedo mencionar más en esta reunión, pero también en cada tema que estamos haciendo hay también el software muy fuerte. Hay el tema de seguridad, que también es un tema importante. Hay seguridad que es en seguridad en nivel nacional y hay también seguridad para los municipios y para empresas privadas. Y de él, por la situación en nuestra región, tuvo que desarrollar seguridad muy avanzada y usamos todos los herramientas de tecnología para obtener nuestra seguridad, como el ciberseguridad es una parte, el de seguridad física es otra parte. Y es también un tema que es conectado a las ciudades inteligentes, que también es algo muy interesante que desarrollamos un modelo en Israel y también ofrecemos en el mundo, y también hay municipios en Colombia que están usando nuestro modelo. Y también mencioné aquí algunos más temas que hacemos que muy relevantes también para esta época, el tema de telecom y avanzamiento también de infraestructura de telecom para ofrecer internet, para ofrecer más servicios de telecom para toda la población mundial. El tema de fintech, de financieros, de bancaria, de pagos,
También el tema de food tech, que es más y más importante en el mundo, también en esta crisis y en general. El tema de EdTech, de tecnologías de educación de remoto, que ahora está en demanda muy alta en todo el mundo, y las empresas israelíes ofrecen plataformas y otras soluciones muy avanzadas a todo el mundo. Y también tenemos muchos más sectores que es como, digamos, es el tech parte. La parte tech de cada sector, como por ejemplo el clean tech, el construction tech, el tech de construcción, travel tech, para la industria de travel, de viajes, también en media, en de broadcast, el tema de aerospace, Smart Mobility, que es una demanda muy grande también en todo el mundo, y tenemos algunas conferencias internacionales en Israel cada año en este tema del nivel alto de tecnología para el sector de movilidad, y también Fashion Tech y mucho más. El parte Tech, el parte I de cada sector, y él desarrolla, y él hace las investigaciones, y como el embajador mencionó, tenemos todos los multinacionales están en Israel y tienen centros de R&D, y hay partes que tienen centros de R&D que son independientes, hay partes que tienen cooperación con incubadores de gobierno o aceleradores, y hay mucha actividad en este tema de tech, y para innovar y para ofrecer al mundo más innovación, más tecnología y más soluciones relevantes. Adelante, por favor. Quiero también mencionar que en estos días estamos antes de entrar en vigor de nuestro tratado de libre comercio, el TLC, entre Colombia y Israel, y vamos a tener más oportunidades y más cooperación entre los dos países, y estamos pendientes si alguien tiene preguntas en este tema. En general, se va a ofrecer en algunos parte de productos van a ser en duty free, sin aranceles, y parte de los productos van a tener reducción y van a tener menos aranceles que están en efecto hoy en algunos años. Adelante, por favor. En este corto reunión no podemos mencionar todos nuestros temas y más. Tenemos más que discutir y ofrecer. Si ustedes están interesando a continuar, nuestra misión económica de Israel en Colombia es el punto de contacto para todo lo que mencioné antes, y estamos pendientes. Es mi presentación para ahora, y estamos abiertos para preguntas, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Nira. Tenemos 3 preguntas. Una primera que nos la hace Laura Uribe de ProColombia. ¿Qué tan atractivo en el tema de inversión en cannabis desde Israel en Colombia? No sé quién de ustedes quisiera contestarla. Alan, si quiere decir algunas palabras y voy a agregar. El rubro de cannabis en Israel es un rubro central en el desarrollo de tecnología, en el desarrollo de investigación y desarrollo. Israel, en ese sentido, y las universidades de Israel y las empresas de Israel son líderes en el mundo en ese sector. No estoy al tanto de que estén a la búsqueda de centros de producción masiva. Yo creo que parte de la producción se hace acá en Israel. Por eso no puedo dar una respuesta respecto de las posibilidades de inversión en Colombia en ese sector.
Bueno, Gracias, Alana. Puedo también agregar que nuestro TLC, que va a entrar en vigor muy pronto, va a incluir un capítulo de inversiones y también va a impulsar la inversión de empresas israelíes en Colombia. Tenemos que recordar que al final la parte de inversión es parte de las empresas y tienen que tener impulso más suficiente para invertir en Colombia, pero la verdad es que hay también hoy día mucha inversión israelí en Colombia y es también un sector relevante, muy interesante y junto también conjunto con la tecnología israelí en este tema de cannabis puede ser un potencial muy grande. Si alguien está interesado también en desarrollar en este tema, estamos pendientes acá. bueno, muchas gracias, Nir. Tenemos otra pregunta que se refiere más a cómo se ha manejado la contingencia desde el sector transporte masivo durante el COVID. Aquí nos escriben que han tenido bastantes problemas en Colombia teniendo la contingencia del confinamiento y la flota del transporte masivo está quieta. ¿Ustedes cómo lo han enfrentado en Israel? Bueno, a nivel gobierno, Israel ha establecido protocolos muy estrictos para el transporte masivo de personas. Eso también ha provocado, por ejemplo, el parate total de lo que son los trenes en Israel. Todavía no se ha reanudado la actividad de los trenes en Israel, pero sí los buses están activos. Hay una temática que está vinculada y tiene que ver con algo que no nombré, que es cómo el transporte hoy en día da solución a las necesidades de los consumidores y cómo la tecnología está cambiando y va a seguir cambiando mucho más ese tipo de modelo de transporte. Tengamos en cuenta que durante la cuarentena la empresa Intel ha comprado otra empresa israelí, que es la empresa Movit. Me imagino que muchos de ustedes deben conocer que es una empresa que se dedica a Movit a dar soluciones inteligentes para el transporte de pasajeros en todas las ciudades. Lo que es interesante ver que durante esta crisis, esta empresa grande como Movit, esta empresa grande como Intel ha decidido comprar Movit. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque es importante para ellos y va a ser importantísimo para el futuro del transporte el uso de los datos para mejorar la experiencia del usuario. Es decir, dejar de seguir utilizando transportes más rígidos basados en rutas predeterminadas para poder transformar el transporte público en un transporte mucho más cercano al usuario y mucho más adaptado a las necesidades del mismo y no del planeamiento de algún organismo gubernamental. Gracias, Aaron. Puedo también agregar que el gobierno israelí se usa plataformas tecnológicas para analizar y para ver dónde hay riesgo y dónde hay contagiamiento y también nuestro análisis en nivel nacional y también en nivel regional y en nivel de municipio es también el resultado de la tecnología y de las plataformas que usamos y también están en uso en todo el mundo para investigar y para entender dónde hay la enfermedad y dónde contagia y dónde no hay riesgo y puede abrir y ofrecer los servicios otra vez a la población. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta tiene que ver con el sector de agricultura. Y nos pregunta Jaime, ¿qué avances podríamos tener en agricultura de precisión? ¿Y con qué tipo de empresas se puede avanzar para revisar estos temas?
Alan quiere decir algo y después, Leo. Durante la cuarentena lo que ha ocurrido en muchos sectores de la agricultura es que han tenido la imposibilidad de poder utilizar a sus empleados y que sus empleados puedan llegar, los agricultores puedan llegar a los campos. Y eso ha dificultado de forma muy, muy severa el desarrollo normal de las cosechas y de todo el trabajo necesario para el desarrollo de la agricultura. Esto ha impulsado mucho más al uso de tecnologías basadas en el análisis de imagen, en el análisis de datos de los campos, para poder saber cómo automatizar mucho más el manejo de los campos. No para quitar el número de agricultores que trabajan en el campo, sino para efectivizar y generar un resultado mucho más acorde a las necesidades del mercado. Y hay muchas empresas israelíes, no puedo nombrar por un tema de que soy gobierno y que todas las empresas son buenas y no hay empresas mejores que otras. Hay muchas empresas israelíes que han optado durante la cuarentena de ofrecer sus servicios gratis en el rubro de la agricultura por tiempo determinado, por un mes o por algunas semanas, para poder demostrar, para poder impulsar a que los agricultores utilicen ese tipo de tecnologías y que vean no solamente lo necesarias y lo importantes que son durante la cuarentena, sino cómo también ellas pueden mejorar la productividad. Y eso creo que está también, digamos, impactado por la crisis. O sea, cómo en función de la necesidad de tener que utilizar herramientas remotas para el manejo de los campos, también vemos cómo ese tipo de herramientas pueden mejorar la productividad de nuestros campos y la agricultura. Gracias, Alan. Me puedo también agregar que Israel tiene un nombre muy grande y famoso en el campo de riego y invernaderos, pero la verdad es que en los últimos 10 años más o menos, la innovación más importante que tenemos es también en temas más avanzados como agricultura de precisión. Es muy exacto referir a este tema. Tenemos muchas empresas que están desarrollando soluciones y ofrecen al mundo. También agricultura de precisión es un tema grande y podemos también hablar sobre soluciones más específicos como sensores, como uso de imagen y más. Es también un tema muy interesante y si hay alguien que quiere también preguntar sobre soluciones específicas, puede conectar con nosotros acá en la Misión Económica de Israel en Colombia y podemos ofrecer compañías. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alan y Nir. Ya respetando el tiempo, dos preguntas más. La primera es cómo desde Israel se da el monitoreo de los teletrabajadores. Y la última, para cerrar, cómo desde la embajada las empresas pueden apoyarse en la compra, por ejemplo, o el interés de contacto con empresas de tecnología de Israel. Respecto al tema del teletrabajo, voy a decir algo bastante corto. Hay un piloto que se está desarrollando por parte del gobierno de Israel, por parte del sector público, para impulsar el teletrabajo dentro de los ministerios y las oficinas públicas. Y esto está recién empezando en el sector público. En el sector privado está mucho más avanzado. La gran mayoría de las empresas están viendo, especialmente empresas tecnológicas, los beneficios de este modelo. El modelo está basado no tanto en la cantidad de horas que especialmente en el rubro privado, en el sector privado, que más que en el sector público. En el sector privado están viendo más basar un análisis del trabajo de los empleados en función de mesimot, me olvidé cómo se dice en español. Tareas. Tareas cumplidas
y menos en tiempo que ellos tienen que tomar. En base a eso se hace el análisis de la efectividad o no del trabajo de los empleados. Creo que con eso termino. Y la otra parte es, obviamente, la mejor persona para poder hablar al respecto de contactos entre empresas de Colombia y empresas de Israel es Nir Adam y obviamente el embajador. Son las personas más correctas y les dejo el lugar a ellos para que lo comenten. Bueno, y gracias, Alan. Puedo agregar que la mayoría de las empresas en Israel volvieron a trabajar desde la casa y continuaron a producir tecnología en este tiempo también. También hay plataformas de teletrabajo israelíes que están en uso y es como un ejemplo pequeño para nuestra manera de hacerlo. Es siempre con la tecnología y estamos abiertos siempre para tener más soluciones y más avanzamiento en esta parte para al final tener más productividad y tener más eficiencia en el teletrabajo. En la parte de apoyar la compra y conectar empresas colombianas con empresas de Israel, estamos aquí, estoy aquí con mi equipo que están aquí también con nosotros en esta reunión, los gerentes de sectores que represente aquí en Colombia en nuestra misión, la parte de la industria israelí y la economía israelí. Estamos abiertos para conectar a ustedes en cualquier sector que están interesados. Puedo también mencionar que estamos abiertos para cooperar con Andy y con los gremios, con los sectores y también ofrecer actividades más enfocadas en los sectores diferentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nir, Alan, señor embajador. Nosotros desde la ANDI estamos procurando tener estos diálogos con expertos y realmente pues el día de hoy fue muy fructífero. Creo que lo más importante es que a nuestras empresas les quedan los contactos de ustedes para seguir profundizando con más detalle. Todavía quedaron algunas preguntas, pero nosotros facilitaremos las memorias de este conversatorio. Y obviamente les daremos a nuestras empresas sus contactos para que sigan pudiendo profundizar. Con mucho gusto. Muy bien, gracias Ana Milena y gracias Paula por la ayuda. Como ustedes saben, nosotros en la relación entre la Embajada y Andy siempre estamos muy contentos de hacer lo posible para facilitar estos diálogos y ojalá también facilitar un intercambio comercial más grande. Entonces, gracias por ustedes. Otra vez, gracias Alan. Es no menos de decir que es una joya de nuestra industria. Entonces, gracias por la participación y gracias a Nir Adamsela y todo su equipo por todo el esfuerzo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Adiós, Ana Milena. Hasta luego.